pero ahorita les digo cuándo. A ver, ¿me dice si se ve la presentación? Muy bien, muchísimas gracias. Muy a propósito, estuvimos dándole a la clase complejo. Uno, porque es muy fácil, ¿verdad? Ustedes saben qué son los números complejos. Ya números complejos, ya saben usarlos, ya los han tenido que usar. En esta carrera de eléctrica se usa mucho. La parte de potencia, obligatoriamente aparecen los kVA, los watt, kVA y kVAR. Es potencia reactiva, el número imaginario. Entonces aparece un montón de veces número complejo. Y esa clase la usamos solo para diferenciar las partes. Así que a mí me gustó mucho que tal como lo tenía programado, al menos 2 fechas dedicarlas a probar el código y a visualizar el código y añadirle cosas, quitarle cosas. Los que aceptaron participar están muy bien ubicados con el tema. Espero que los otros que no han participado estén igual, y si no, quedan varias semanas para empaparse de eso. Por lo menos con esto de la introducción a clase, seguimos 3 semanas más y hacemos una evaluación. Ahora que ya pudimos ver lo que hace la clase complejo, vamos a escribir una clase más corta. Pero ¿qué objetivos tenemos en esta nueva clase? Comparar lo que es estructuras con clases. Por favor, ahí ubíquense en lo que haremos ahora para que puedan captar los objetivos de la actividad de hoy. Ahora que ya vimos una clase, le dedicamos un tiempo prudencial a una clase muy grande, entonces veamos pues con las estructuras, dónde está la diferencia, ¿verdad? ¿Dónde está la diferencia con estructuras? ¿Dónde está la diferencia y dónde está la diferencia con las clases? Así que vamos a agarrar otra vez un ejemplo de batalla, ¿verdad? Un código ahí para darle. Y lo que vamos a hacer es, en las primeras diapositivas lo voy a mostrar en estructuras, y la siguiente diapositiva lo vamos a ver en clases. Si de lo que vaya hablando aquí, la mayoría de cosas ya las dije en el ejemplo complejo, usted ya la sabe, alégrese, ¿verdad? Entonces esté atento. Si usted comienza a oír que todo lo que digo ya lo hablamos en la primera clase de ejemplo, la clase complejo, entonces significa que ya se quedó con la cuestión más fundamental en cuanto a diferenciar una estructura de una clase. Comenzamos entonces. La diferencia fundamental que hay es que las estructuras no tienen o no se les aplica el concepto de encapsulación. Esta posibilidad no es muy interesante en la programación habitual, ¿verdad? Pero puede servir de introducción a las clases. Así que vamos a partir de una clase y una estructura muy sencilla, y vamos a intentar hacerla coincidir, ¿verdad? Lo que escribíamos, cómo lo escribiríamos en estructuras y cómo lo escribiríamos en clases. Pues las estructuras, ellas ya tienen variables miembros, lo mismo que tienen las clases. Yo tengo mi estructura y tengo mi variable miembro. Pero ¿qué palabrita no lleva? Por ningún lado. Public o private. Exacto. No está en ninguna parte. Porque no tiene esa opción. La estructura no tiene la opción de manejar eso. Además, la palabra public, si aún si la aceptara, no tiene sentido, porque la estructura no maneja funciones miembro. No maneja funciones. Como no son privadas las variables, yo las puedo acceder desde cualquier función. Y no es parte de la clase. Simplemente es una función que vamos a escribir ahí.
Lo más parecido a esas funciones son las que en clases les llamo funciones amigas. Bueno, a los datos que se declaran dentro de la estructura se les da el nombre de variable miembro, dato miembro o simplemente miembros de la estructura. ¿Ya? En este ejemplo pues, tenemos dos, ¿verdad? La variable saldo y la variable interés. Y los dos son valores numéricos de doble precisión. ¿Cómo declaro una variable de estas? Bueno, si estoy en C, ustedes recuerdan que me veo obligado a escribir la palabra typedef, pero como aquí no la he escrito, ¿verdad? He hecho coincidir cómo se escribiría en C y en C++, entonces como no le he escrito la palabra typedef, en C me tocaría escribir stru c-c cuenta, c-cuenta y crear dos objetos. Pero si estuviera en C++, ustedes saben que en las estructuras de C++ ya no ocupo escribir typedef y la llamada para la creación de variables nuevas es una forma bien sencilla. Entonces, ya que en C++ una estructura o clase definida por el usuario es como un tipo de variable. Así que me permite tener una sintaxis muy elegante, sin sobrecargar a la hora que hice aquí la declaración, ¿verdad? En C me tocaría escribir aquí la palabra typedef, ¿ya? Pero en C++ ya no es necesario. Y aún así, con esta sintaxis, puedo hacer la creación de objetos de esta forma. Bien, ahora visualizan ustedes lo que ha pasado ahí atrás, ¿verdad? A pesar de que no tengo un constructor, ¿qué es lo que le ha tocado hacer el compilador? ¿Qué ha tenido que hacer? Declarar y definir. ¿Correcto? Y entonces a ese constructor nosotros le llamamos constructores de oficio. No pierdan de vista que ahí había que construir. ¿Cómo se construye? Como son valores escalares, lo más seguro es que el de oficio le va a poner cero a saldo y cero a interés, ¿verdad? Pero hay que reservar la memoria con algo. Entonces, cuando no tengo un constructor hecho por mí, el compilador pone uno de oficio. Pero cuando yo voy a trabajar con arreglos, esta forma de construir puede ser eh, mal hecha, ¿verdad? Porque él crea bit a bit. Así que no siempre nos viene bien por comodidad no hacer el constructor. Bien, ¿cómo se accede en una estructura a estas variables? Para acceder a cada una de las variables miembros, yo puedo usar el operador punto, si la estoy accediendo de manera directa, ¿verdad? Pasado el argumento por valor, o la puedo acceder con el operador flecha, si el acceso lo estoy haciendo a través de un puntero. Este operador tiene precedencia sobre casi todos los demás operadores, el operador punto, ¿verdad? Y de forma análoga, el operador flecha se utiliza cuando se dispone de la dirección de un objeto, es decir, cuando tengo un puntero, ¿verdad? La manera de accederlo es con el operador flecha. Y como vamos a ver más adelante, en C++ es mucho más habitual utilizar el operador flecha que el operador punto. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que recuerdan que vimos en estructuras, ya las vimos en intro, ¿verdad? Hoy solo estamos repasando para compararlo con clase. ¿Por qué el operador flecha es mucho mejor?
Porque es más rápido el acceso al archivo. ¿correcto? ¿Y por qué es más rápido? ¿Qué estamos utilizando? La dirección. Exacto. Estamos con un puntero, ¿verdad? Entonces, esas cosas que aprendimos antes pueden ser que aparezcan, ¿verdad? Entonces tienen ustedes que tenerlas muy claras. Pero ya se ha dicho que la principal característica de las clases de C++ es que agrupan datos y funciones. En C++ también las estructuras hacen eso, ¿verdad? Solo que no logran agrupar funciones según el concepto que nosotros vimos allá en intro. Pero aquí algo nuevo. En C++, las estructuras ya para el programa, ya para él son clases. Se pueden añadir funciones a la clase anterior para que sea un caso más real. Entonces, a nivel de sintaxis, nosotros no le vemos forma de clase, pero en C++, sea que usted escriba una clase o una estructura, él hace de cuenta que es como que fuera una clase. ¿Cómo hacemos con los métodos? Bueno, se pueden añadir. Vamos a ver acá el ejemplo. Ahí tengo la estructura, miren. Esto no lo podíamos hacer en C. Ahí tengo la estructura, comienza en este punto y termina acá. Y yo le coloco tanto las variables miembros como los métodos. Y los métodos, si ustedes se fijan, ahora ya los voy a poder utilizar como métodos miembros. Así que esto no lo podíamos hacer en C. Al final, entonces, la definición esta debería de memorizársela. En C, las estructuras definidas, como en el ejemplo anterior, son verdaderas clases. Y ahora sí me deja meterle los métodos. ¿Cuál sigue siendo el problema? Se lo digo acá para que vean a dónde llegan las similitudes y dónde comienzan las diferencias. El problema sigue siendo que aunque podamos darle esa forma, aún el principio de encapsulamiento no es para estructuras. Es decir, C++, C++ le cambió todo lo que realmente entendíamos de estructura. Ahora es una clase en realidad. Pero tampoco fue más allá, ¿verdad? Aquí no hay bloques públicos y bloques privados. Y les adelanto algo que está en una diapositiva más adelante, pero que fue de las cosas que a mí se me quedaron desde el principio. Por defecto, si yo no escribiera la palabra privé y public, ¿saben qué sería todo en una clase? ¿O qué suponen ustedes? Si a mí se me olvidara escribir Público. privé dos puntos o public dos puntos, ¿qué creen que escribir ocurriría en una clase? Ajá. Público. No. Pero resulta que, como esta es una pregunta con respuesta binaria, ya saben entonces, si no es esa, es la otra. Pero resulta que en estructuras, si yo no escribo nada, el compilador asume que todo es público. En clases, si yo no escribo nada, asume que todo es privado. ¿Ya? Entonces ya aún en una estructura en C++, recuerda que estamos viendo ya cómo lo está interpretando C++ una estructura, ya no es tan simple como lo hacíamos en C. Entonces, si no le escribimos nada, él asume que todo eso es público, ¿verdad? Esa es una de las grandes diferencias. Comienzo a definir las funciones. Como se dan cuenta, ustedes son funciones miembros. ¿Cómo lo sé? Porque estoy usando, ¿verdad? Estoy usando variables.
Estoy usando variable igualita a la variable, igualito a la variable miembro que definí, ¿verdad? Si estoy pudiendo manejarlo de forma directa es porque estoy usando una función o método miembro. Y además, también ustedes sobreentienden que ese argumento es el implícito, ¿verdad? Porque no le he cambiado nombre ni lleva absolutamente nada más. Entonces están las famosas funciones get y las funciones set, ¿verdad? Que ya las entendimos en el ejemplo anterior. Bien, se puede adelantar ya entonces que las funciones que acabamos de definir van a resultar muy útil para acceder a la variable miembro de una clase. Ahí intentando salvaguardar el principio de encapsulamiento. El operador de resolución de visibilidad vamos a poder usarlo otra vez. La notación va a ser double, c-cuenta, 4 puntos, y saldo. Con eso distinguimos que la función es miembro, porque siempre antes del nombre nosotros le hemos colocado el nombre de la clase a la que pertenece. Bueno, lo que dice luego, ¿verdad? Lo que estamos indicándole que es una variable, una función miembro. Mediante esta forma de escribirlo, se puede distinguir entre funciones que tengan el mismo nombre, pero distintas visibilidades. Y también permite acceder a funciones desde puntos del programa en que estas no son visibles. Entonces, la definición de las funciones miembros pueden estar incluidas también en la misma declaración. Vamos a ver eso. Vean, esta es la estructura, ¿verdad? Esta no es la clase aún. Yo, además de definirla, ¿verdad? Previamente, además ahí mismo la he declarado. De la línea 6 a la 9, este programa ya está definido y declarado. Así que yo no necesito hacer otro bloque en este caso. Y vean, como estoy en estructuras, como es una estructura, yo puedo hacer esto y no me va a dar error de sintaxis. Lo compilo y va a funcionar. ¿Por qué va a funcionar esto? ¿Alguien lo podría explicar en base a lo que hemos venido viendo anteriormente? Porque en las estructuras no hay encapsulamiento. Exacto. Muy bien, Mauricio. Eso es todo, ¿verdad? Así que yo puedo acceder a la variable de manera directa sin ningún problema. Igual, puedo acceder con el método y va a ser lo mismo. Entonces, aunque ahora ya entendemos que aquí se viola el principio de encapsulamiento, en estructuras es válida, ¿verdad? No nos va a dar error de sintaxis. Entonces, en el ejemplo anterior aparece ya un pequeño programa principal que utiliza la clase que se ha definido. Hay que distinguir entre el operador punto y el de operación de resolución, ¿verdad? El operador punto se utiliza para acceder a una variable o función miembro a partir del objeto, mientras que el operador de resolución sirve para designar un miembro o variable según su definición. Entonces, ven, uno es para llamar, digamos, y otro es para decir, va, vos vas a ser fulano, vas a ser mengano. ¿A qué me refiero? Como a la hora de definirlo nosotros lo hicimos dentro del bloque, lo pudimos hacer así. Pero si nos hubiera tocado hacer otro bloque para declaración y otro bloque para definición, a este
había que anteponerle los 4 puntos y el nombre de la clase. En este caso se cuenta, ¿verdad? Así es que no olviden que aquí estamos repasando algunas cosas que ya vimos. Pero vale la pena saber que son válidas para cualquier clase, no solo es para clase complejo, ¿verdad? Recuerde que el operador de resolución de visibilidad permite también hacer referencia a una variable global desde dentro de una función de una clase que contenga una variable miembro con el mismo nombre. Fue lo que vimos tanto en C como al principio de este año, de este ciclo, ¿verdad? Si tenemos en un bloque, recuerden, ¿verdad? Los bloques son en C, son agrupados por llaves. Si tenemos un bloque interior y un bloque más exterior y otro más exterior, la forma de diferenciar una variable global es con los 4 puntos. ¿Quién es una variable global? Una que está fuera de todos los bloques, que no está dentro de ninguna llave, ¿verdad? Si ahora lo captan, entonces las estructuras son variables globales. Están fuera de toda llave, no están dentro de nada. Las funciones son globales, ¿verdad? Porque yo las declaro fuera de todo. No están dentro de absolutamente ningún bloque. Pues igual a veces alguien puede ocupar una variable global. Aquí podemos verificar entonces que cuando tenemos estructuras, pues nosotros podemos llamar de forma directa a las variables, ¿verdad? No nos tenemos que complicar. En el mail podemos usar tranquilamente el operador punto y más que el operador punto, directamente a la variable. En esta última forma de acceder a una variable miembro de una clase atenta, no sé qué es eso, creo yo que iba a escribir de una clase cuenta y se cambió, atenta contra el principio, ¿verdad? Es un atentado contra el principio de encapsulamiento, que es uno de los objetivos más importantes de la programación orientada a objetos. ¿Se recuerdan que desde el principio les insistí eso, verdad? Que programación orientada a objetos, uno de los grandes esfuerzos es que las variables no sean accedidas a no ser por el método público. En esto del Bitcoin, ustedes han escuchado todo el problema de seguridad y no sé qué cosas más. Obviamente es con programación orientada a objetos. No es en C++, obviamente, pero es en otro lenguaje y es la programación de momento. Después de la programación orientada a algoritmos, que es hacer funciones para todo, eso pasó y ahorita sigue en vigente la programación orientada a objetos. Hacer clases para todos. Para cualquier cosa, hagamos una clase, ¿verdad? Entonces, lo que pasaba con estructuras es el problema de encapsulamiento. Pregunta para que participe. ¿Cuál es la mejor forma entonces de codificar una clase para que estemos seguros que se respeta el principio de encapsulamiento? ¿Un archivo? ¿Dos archivos? ¿Cuál es la forma apropiada? Dos archivos. Bueno, ok. ¿Refiriéndose a cuál? El fichero donde va a ir todas las clases y la definición de las clases, y en el main donde solamente va a ir la operación que se va a usar al llamar las clases. Ok, muchísimas gracias ahí por dar su respuesta. ¿No serían dos archivos entonces así como lo ha descrito su compañero? ¿Cuántos serían? Lo correcto. 3. 3. ¿Cuáles serían estos? Entonces sería como el ejemplo de los complejos que hicimos 3, donde van las operaciones que se realizan aparte, la clase aparte y el main aparte. Exacto. Así es.
Es que el problema que se intenta corregir es que nadie sepa cómo se hace, porque ese es el negocio del que lo hizo. Imagínense el algoritmo de Google. ¿Cómo será que funciona? El algoritmo de Facebook, que es tan impresionante. La verdad que saben ustedes que la población que usa Facebook casi es tan alta la de los adultos mayores como la de los adolescentes. Normalmente los adolescentes y los adultos mayores, la gente que aún no tiene empleo y los jubilados son los verdaderos usuarios de Facebook. El rango en el que estamos, los que tenemos empleo, ¿verdad? De los 20 a los 60 son los que menos lo usan, a no ser para negocio. Pero la gente que pasa pegada ahí son los adolescentes y los adultos mayores. ¿Por qué? Porque el adulto mayor se encuentra con el amigo del kinder, ¿va? De hace 80 años. Entonces, pero ¿cómo hizo ese algoritmo esta gente de Facebook? Que obviamente no es el que escribió Mark Zuckerberg solito, ¿verdad? Y luego esta cosa le fueron haciendo refinamientos sucesivos. Nadie sabe, ese es su negocio. Simplemente nos da la interfaz. Entonces, a un nivel aquí primitivo, jóvenes, es decir, C++ sigue siendo el lenguaje para enseñar programación en ingeniería, pero no es el lenguaje con el que se está programando actualmente. Pero las cosas que nos enseñan son como una buena base. Entonces, el archivo .h es como la interfaz, porque ahí están las declaraciones. Aquí va a ir un entero, aquí va a ir un flotante, y ya la gente sabe con qué debe rellenarlo. ¿Cómo realiza la operación? Eso ya va en el CPP. Entonces, aunque aquí vamos a hacer varias veces códigos en un solo fichero, para diferenciarlo, en un solo archivo, y les enseñé a hacerlo en 2 archivos, en 3 archivos, en un solo archivo, sepan que la forma correcta como funciona el mundo de la programación es 3. Porque la idea está acá, miren, en el segundo punto. Un usuario de una clase solo necesita conocer la interfase, es decir, el aspecto externo de la clase para utilizarla correctamente. En otras palabras, le sería suficiente con conocer la declaración de las funciones miembros públicas y el significado de los argumentos, además de las variables miembros públicas si las hubiera. Puede ser que haya alguna variable pública, pero normalmente no se da, ¿verdad? Pero podría ser. Entonces, el punto H es el que se compila y es el que se incluye, ¿verdad? Si alguno de ustedes creo que les tocó ver intro, creo que ven Java, me parece, la gente de fuera de San Salvador, y lo malo es que ya comienzan de una vez con clases, pero aquí me viene bien por si acaso alguien quiere completar la idea. Aprenden a usar las clases que vienen ahí, pero no tienen ni idea cómo está hecha, ¿verdad? La clase de cómo se manda un gráfico, una interfaz gráfica. Nosotros no hemos hecho interfaces gráficas. Interfaces gráficas es que en lugar de en la línea de comando, es decir, introduzca un valor, salta una ventanita bien colorida, ¿verdad? Para introducir ese valor. Entonces, los que han usado Java, pues, podrían ahí comentarme que sí, que han usado un montón de clases, pero no saben cómo está hecha, saben cómo se usa, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí que haya usado Java últimamente? No. Bueno, pero para quienes lo usen o lo usarán luego, esa parte es importante. Las clases, el que hace una clase únicamente comparte la interfaz. Bueno, hemos hecho el recorrido, porque ahora nosotros funciones en la parte privada y la parte pública. Habitualmente las variables miembros suelen ser privadas y algunas funciones miembros suelen ser públicas,
pero ya se verá que se puede hacer todo tipo de combinación. Les dije que si les parecía que todo esto ya lo habíamos hablado, alégrense, ¿verdad? Porque en efecto lo hablábamos allá en la clase complejo. Ahora solamente lo estamos reafirmando con un ejemplo distinto. Este ejemplo está en el guión de clase en la página 26, siempre con sus pequeños cambios, porque cuando lo escribieron, el compilador pues era la versión de hace 20 años, ¿verdad? Este material lo compilaron, lo pusieron así en orden allá por el 99. Entonces, no cambia todo eso, porque C no ha cambiado, ¿verdad? Pero los compiladores se van siempre mejorando. Entonces, en el ejemplo, lo que nos trae son cosas como estas, ¿verdad? Trae a un punto H, aquí, que ya no lo debe llevar, y no trae el using ASP y std. Así que este código ya lo tienen ustedes ahí, en la página 26. Bueno, ahora sí, miren, en clases yo puedo definir secciones privadas. Y para hacerlo más interesante, le voy a agregar una variable, hoy que también tenga la variable nombre. Este código lo tengo también en Dev C++. Si quieren, lo vemos de una vez ahí, ¿verdad? O lo repasamos allá mejor. Entonces, miren, ahora voy a usar un nombre, pero no lo voy a crear. El arreglo, fíjense que voy a aprovechar de introducir o repasar una cosa que le hemos visto ya. En lugar de crear un arreglo con memoria dinámica, voy a crearlo con, en lugar de crear un arreglo con memoria estática, voy a crearlo con memoria dinámica, ¿verdad? Entonces, en C++ es bien fácil, porque ¿con qué se hace eso? La memoria dinámica. New Con el delete. operador new. Correcto. Entonces ya más adelantito hacemos esa parte. Bien, también voy a declarar los métodos, los mismos que usé antes, ¿verdad? Eso voy a utilizar. Bueno, hay que agregar el manejo del nombre, ¿verdad? Entonces aquí obtengo el nombre, ¿sí? A alguien se le quedó el micrófono ahí. Obtengo el nombre y luego puedo también obtener los otros valores. Y le he agregado, vean, no estoy seguro si en el folleto esta creo que sí, pero esta creo que no. Miren, le he agregado una función donde me calcula el saldo, digamos como simulando un cajero, ¿verdad? Usted ya tiene ahí sus $30 y dice usted, no, en lugar de gastármelo, por fin me lo han regalado, voy a agregarle 20, ¿verdad? Algo así. Entonces, aquí tengo esto. ¿Sabe? Mucha gente está haciendo eso con el Bitcoin, ¿verdad? Por fin es regalado. Dejémoslo reposar ahí, a ver qué pasa, ¿verdad? Entonces, alguna gente ha decidido hacer algo así, ¿verdad? Y es una mentalidad ya de emprendedor, porque no es comerse todo lo que llega, ¿verdad? Por fin uno lo tenía, ¿verdad? Veamos qué pasa. Si en 10 años tiene 20 o tiene 50, ¿verdad? Entonces, algo así es la idea de esta función, la función 20, la línea 20, como operaría un cajero. Ya tengo algo ahí, pero le quiero agregar una cantidad. El algo ahí que tengo, ¿cómo lo busco? Aquí está. Get saldo, ¿verdad? ¿Cómo va el mail? Veamos. Ahora ya comienzo a usar la palabra constructor. Si era una clase, yo tuve que haber creado un constructor, pero como no lo hice, obviamente aquí él va a llamar el constructor de oficio. Prácticamente siempre podemos tener un constructor de oficio. ¿Por qué lo hicimos en la clase complejo? Pues porque había que aprender a hacerlo. Pero normalmente, siempre que usa números así escalares, que no son matrices ni arreglos, usted puede dejar que el compilador haga el constructor. Vea, pues, si no se fijó en ese detalle, aquí están las variables miembros
y los métodos públicos solo son estos. No hemos puesto ningún constructor. Bien, esta instrucción ahora la tengo comentada, miren, porque en esta clase ya no puedo hacer esto. Ya no es cierto, esto ya no se puede hacer. Así que de hecho aquí no debería decir válida, aquí debería decir no válida, ¿verdad? Tampoco puedo hacer esto, ¿verdad? De usar directamente la variable saldo. Más bien, tengo que llamar a la función pública y luego manejarlo, ¿verdad? Entonces aquí estoy comparando el código con la sección privada y el código donde no se da el asunto del encapsulamiento. Comparemos. Una primera diferencia respecto a los ejemplos anteriores es que se ha sustituido la palabra struct por la palabra clase. Ambas palabras se pueden utilizar para definir una clase, pero aquí están las pequeñas diferencias. Aquí no puedo usar la palabra private. Estructura no lo soporta, no es para ello. Entonces aquí está la primera diferencia. Esto es todo, el gran problema de las secciones privadas ya no aparece, ¿verdad? La palabra private precediendo la declaración de las variables o funciones miembros le indican al compilador que el acceso a dichos miembros solo está permitido a las funciones miembros de la clase. De forma que cualquier otra función o programa tiene prohibido acceder a ese arreglo. Es la forma como se protege, ¿verdad? Una variable. El tema de los virus jóvenes, el tema de los troyanos y todo normalmente ahora ya no hay virus, hay más troyanos que alguien está haciendo un cálculo y en su computadora le toma una cosa de un instituto de investigación, ¿verdad? En su laboratorio le tomaría un mes hacer algo, pero crea un troyano y comienza a usar los procesadores de 1 millón de computadoras, de 20 millones de computadoras. Y lo que él iba a hacer en un mes lo puede hacer en una hora. Ahora más que virus está un poco eso. Hay gente que aprovecha el procesador y lo pone a hacer cosas que le benefician, ¿verdad? Reduciéndose su tiempo de ejecución de cosas. Y está lo más habitual, que es el de robar datos. ¿Qué quiero decir? El hecho de que una variable sea privada únicamente no lo convierte ese asunto en la única cosa para que le entre virus a una computadora. ¿Han escuchado ustedes hablar de los puertos? ¿Han escuchado hablar ustedes de puertos? ¿Han visto cuando una página se cae que dice un puerto o una cosa así que es la que se dañó? Alguien que me diga si nunca ha escuchado hablar de puertos en una computadora, ¿verdad? No, ingeniero. Vaya. Cuando lleguen a redes de datos, cuando lleguen a redes de datos, esas materias ya tienen que ver con IP, tanto la versión que está ahorita como la versión que quieren implementar. La versión que está ahorita era pensada solo en computadoras y puede ser para millones de computadoras, pero ya no ajustan las IP porque ahora los drones, un montón se llama IoT, ¿verdad? El Internet de las cosas, en inglés, ¿verdad? I de Internet, O de Off, T de Thing. Entonces, el Internet de las cosas ha demandado muchas IP. ¿Por qué he hecho esta pausa? A ver, quiero ya encauzarlo. Ahí les va a tocar a ustedes investigar las cosas.
los puertos de las computadoras siempre tiene que estar uno abierto. Si no, no podríamos acceder a Internet. A Internet nosotros le enviamos información. Cuando usted está en el Google y le escribe que quiere buscar, usted está enviando información. Aunque solo sea una palabra y luego él le inunda con 1 millón de resultados. Entonces, los virus normalmente, además del tema de programación, más tienen que ver con esos puertos. Entonces, cuando uno se conecta a Internet, siempre hay un puerto abierto. Si no, no funcionaría. Hay que abrir la puerta para que nos comuniquemos. Así es que en esto de la seguridad no es solo la codificación. Estaba pensando comentarles eso a los que son ahí más curiosos para que puedan leerlo y cómo proteger, ¿verdad?, sus computadoras. Aquí un compañero de ustedes comentaba cómo los virus por minar Bitcoin, ¿verdad? ¿Saben ustedes qué es minar Bitcoin? ¿Alguien sabe? Ustedes, como que no son de informática, mucha gente a ustedes es que les va a preguntar eso, ¿verdad? Creyendo que se enseña en la universidad, pero obviamente eso no se enseña. ¿Alguien sabe qué es minar Bitcoin? Tengo entendido que es de que te pasan ecuaciones y entonces las vas resolviendo la computadora, pero para hacer los cálculos se necesita bastante potencial de la computadora porque solo uno te lleva días. Ok. Entonces Es se necesita probable que tenga que ver, desarrollo también. es probable que tenga que ver con eso, pero, pero así a nivel macro es lo siguiente. El minar viene como el de una mina, ¿verdad? Una mina de oro donde usted saca oro. A ver, la gente comenzó a tener dinero virtual, ¿verdad? En algún momento que comenzó, alguien le dijo, mira, en lugar de mandarte $100, te voy a mandar 100 Bitcoin y lo voy a respaldar aquí. Bueno, el Bitcoin vale un montón. Los servidores deben estar encendidos. Hay un servidor que debe estar encendido siempre, así como Google, pero él es una empresa privada, ¿verdad? Y él cobra. Eh, Hay servidores que deben estar encendidos siempre, ¿verdad? Siempre, siempre deben estar ahí encendidos para estar funcionando. Entonces, minar Bitcoin es eso. A dónde le doy yo, a dónde busco los Bitcoin? Están en la red, ¿verdad? Entonces, deben estar en alguna nube. Vamos a usar la palabra nueva, ¿verdad? La palabra nube es más nueva que Bitcoin, pero deben estar en alguna nube y ahí es donde andan buscando a dónde poner esos servidores que van a estar encendidos todo el día, pero que no dan ninguna ganancia. Eso es lo que aflige, ¿verdad? Que solo es un gasto, solo es para que en algún lado deben estar esos bitcoins, así como las minas, el oro está guardado en algún lado, el bitcoin debe estar guardado en algún lado y como es digital, pues es en servidores, ¿verdad? Hay una película que está dando hace unas semanas en el cine, pero que ahora ya la pueden hallar ahí con todo y los riesgos de los virus, hablando de virus, de un tipo que vive en un juego. No sé si alguien tuvo la oportunidad de verla. Mira, a mí no me llamaba la atención al principio, pero terminé viéndola y lo interesante es algo así se escribe, bueno, así se dice, creo. Lo interesante es que la película está bien hecha, no por la parte del juego, sino que llevan a la par lo que está pasando dentro del juego y lo que está pasando en el mundo de los programadores. Yo no, vean que me acordé ahorita, no el día que la vi, se la recomiendo, pero sí, eso ya está en línea, ¿verdad? Y esta cuenta que está sugiriendo su compañero es bastante, no es tan peligrosa, ¿verdad? Y si es en Linux, todavía es mucho más seguro, ¿verdad? Entonces, vean, es interesante cómo esta gente tiene enormes servidores. Ellos quieren matar a un gráfico de inteligencia artificial. Pero la única forma de matarlo es destruyendo los servidores. Eh, Dice Nelson que veamos la película aquí en clase. No, no es mala idea.
Bueno, así, al que no la pueda encontrar, se la retransmito desde acá. Creo que tengo velocidad para transmitir video. Ustedes vean, este mundo de la programación es bastante interesante. No vamos a conocerlo todo, ¿verdad? Vamos a ver, aquí Rafael dice que yo tenía entendido que minar Bitcoin era buscar códigos de encriptación para la seguridad y que era una competencia, porque el primero que encuentra un código que no haya sido usado se le paga. Supongo yo que son competencias, Rafael, para hacer dinero de Bitcoin, pero el problema del país ahorita, ahí no va a haber ningún programador. No se han escuchado todo esto de la geotermia y que el presidente ha ofrecido que tenemos suficiente energía geotérmica, y resulta que la geotérmica es la única energía que tenemos, porque las centrales hidroeléctricas solo funcionan en invierno, la solar solo de día, pero la geotérmica en El Salvador es la única que genera 99.9% del año, ¿verdad? Entonces, el tema del minado en El Salvador, más que todo, está relacionado con que les dé permiso de poner los servidores acá, ¿verdad? Para tener respaldado el Bitcoin del mundo. Como que la bóveda del Tesoro de Estados Unidos la decidan poner acá, ¿verdad? Y aquí le vamos a poner, entonces aquí le vamos a poner, vamos a hacer la casa de seguridad y todo, pero en Bitcoin es tema, todo es bit, ¿verdad? Es una cuestión así complicado, ¿verdad? Hay que buscar la manera de entender con más detalle estos asuntos, porque puede volverse un costo para el país. No sé si han visto las estadísticas. Bitcoin ahorita a nivel mundial gasta más energía que algunos países, sumando a lo que... A ver, dice Rafael, sí, porque para ganar lo que sí se gana de eso, incluso tiene dispositivos creados específicamente para minar. Ajá. Sí, yo siento que lo de minar Bitcoin es como que eso, como que usted va a una mina y comienza a extraer oro. Entonces, el problema, si usted logra hacer eso con su computadora de su casa y va a ganar, está bien. El problema es poner los servidores en el país donde nadie va a ganar de manera directa, solo es un gasto, ¿verdad? Pero si usted en su casa se pone y todos los meses genera sus $200, está bien. Bueno, volvamos al tema. Entramos a ese tema intentando explicar de que los puntos de vulnerabilidad no es solo en código, ¿verdad? Los puntos de vulnerabilidad pueden estar en la red. Y, y el tema del Bitcoin es un tema que estoy intentando buscar a alguien que nos hable de eso, ¿verdad? Porque es un tema que está ahorita de moda. Terminemos con esta comparación para terminarla hoy. Repasemos completamente. No es necesario poner las palabras pública y privada, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Que él ya trae por defecto. Por ejemplo, la palabra por defecto en estructuras es pública y la palabra por defecto en clases es privada. Así que no es necesario, el compilador sabrá qué hacer. En esta asignatura, sí, es obligatorio, porque es la forma de medir que ustedes entienden de qué estamos hablando. Si se incluyen las dos palabras, ¿verdad? Público-privado, se pueden escribir igual en estructuras y en clases. Ustedes vean que las estructuras son verdaderas clases. En lo sucesivo, nosotros vamos solo a usar clase, ¿verdad? Pero en C++, sea una estructura o sea una clase, son exactamente iguales. Eso era la novedad de este día. Bien, la solución que se utiliza habitualmente en C++ para resolver el problema de encapsulamiento o el de ocultar datos es que las funciones públicas sean la única manera de llegar a la variable. Ya lo vimos en la clase compleja, aquí solo estamos repasándolo. Entonces, lo que el programador puede hacer es asegurarse, ¿verdad?, que las funciones miembros van a ser como la interfaz. Son las que están en el archivo .h. ¿Por qué programar así? Además de la seguridad, esto facilita el mantenimiento.
Por ejemplo, imagínense que ustedes encuentran una forma más elegante, usemos el término, una cosa más bonita para hacer algo. Usted no toca el punto H, el que ya le vendió a un usuario. Usted únicamente toca el punto CPP y luego le dice el famoso parche, ¿verdad? Que hay en Windows, ¿verdad? Hace la actualización, pero todo lo que el usuario ya usó no cambia. Imagínense que usted está haciendo la función para recargar el cout, el, el de inserción, y usted la hizo con banderas. Pero más adelante usted dice, "Ay, qué feo se ve con banderas, mejor lo voy a hacer con manipuladores". ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿La declaración o la definición? La definición. Exacto. La declaración va a seguir siendo exactamente lo mismo. Vean, me fui aquí de esta pantalla, pero está Jorge ahí hablando de que ya minó $200. No, hombre, eso puede volverse una fuente ahí de ingreso. Mire, usted ahí todos los meses minando una buena cantidad. Espera que buscamos a alguien que nos cuente de esto. Creo que ven más ustedes de Bitcoin que ya bastante para compartirlo ahí con sus compañeros. Está bien, excelente. Los operadores new y delete nos pueden servir para crear la memoria dinámica, al igual que lo usábamos con calloc y malloc en C. Aquí es necesario hacer algunas aclaraciones respecto a esto. Por ejemplo, una vez creada la clase secuenta, yo podría crear un objeto con el operador new. Vean cómo va. Yo le digo, quiero que me cree este objeto. Y esto es igual a un new tipo secuenta. Esta sintaxis, miren, la vamos a utilizar a veces porque es la manera de crear una variable cualquiera, pero reservada de manera dinámica. ¿Dónde está lo dinámico? ¿Recuerdan el tiempo de vida, el time life de una variable? Es dentro del bloque. Nace cuando la declaro y muere al final de ese bloque. Pero es que siempre yo mis variables, no me gusta usar las variables globales. Lo que nosotros hacemos es muy sencillo como para tener variables globales. Pero justo después de la llave del main, ahí coloco mis variables. Esas variables tienen vida hasta allá justo antes de la llave que está ahí cerca del return 0. Pero ¿cuál es la diferencia cuando uso new? ¿Recuerdan? Que se acaba cuando ocupa delete. Correcto. Ella nace con new y solo muere cuando haya el delete, saltándose cualquier bloque donde sea que haya sido creada. Entonces, cuando yo tengo una clase, yo puedo crear objetos también que ya no van a seguir la línea del tiempo, ¿verdad? El tiempo de vida de un bloque, sino que va a ser manejado por new. Y si yo nunca escribo delete, él de oficio lo llama antes de cerrar el bloque, antes de cerrar el programa. Entonces, en primer lugar, se crea un puntero C1, ¿verdad? Capaz de contener la dirección del objeto. Luego se antepone la palabra new, ¿verdad? Al tipo de dato que queremos hacer. Y finalmente se llama al constructor, sea el de oficio o el que nosotros hayamos hecho. Es más visible cuando yo estoy creando un arreglo, ¿verdad? Ahí quizás como que se entiende mejor la situación. Los constructores son funciones que se llaman automáticamente al crear un objeto. La idea es que le van a dar el valor inicial a las variables miembros, de modo que no haya ningún objeto con variables sin un valor apropiado, ¿sí? No queremos que los objetos tengan basura informática, ¿verdad?
un montón de ceros y unos que signifiquen cualquier cosa. No queremos que tengan algo, si es letra, o tienen el carácter nulo o lo inicializamos con una letra. Si es número, o tiene ceros, o el número que está simplemente signifique un valor numérico. Vuelvo aquí a mencionar, ¿verdad? La diferencia fundamental entre new y delete es que los primeros crean y destruyen objetos, mientras malloc y free simplemente reserva y libera memoria. Aunque esto ya es pasado, no estaría malo recordarlo. En malloc yo reservo un espacio de memoria. En free yo lo limpio. Pero ¿cómo lo digo? Imagínense que fuera una extensión de tierra. Y digo, esta extensión de tierra es del señor Flores. Entonces, sea que esté con árboles o esté podada, ¿verdad? Esa porción de tierra sigue siendo del señor Flores, ¿verdad? Pero con new y delete existe esta porción, new. Delete, la porción ya no existe. Con malloc y con free siempre quedaba apuntando, había un puntero ahí a este espacio. Que estaba llena de ceros era otra cosa, ¿verdad? Por eso es que era free, pero no implicaba que ya no estaba vinculada a una variable. New y delete realmente hacen eso. Al utilizar delete, se libera la zona de memoria a la que apunta, pero sin borrar el propio puntero, ¿verdad? El puntero sí se queda y luego le puedo dar una nueva dimensión, ¿verdad? El puntero se queda ocupando únicamente el byte donde él está. Con free también pasa eso. Con malloc es que era diferente la manera de operar. Si se manda a liberar lo apuntado por un puntero nulo, no pasa nada, ¿verdad? Pero si se ordena liberar 2 veces los apuntados por un puntero, las consecuencias pueden ser así imprevisibles, ¿verdad? No se puede prever. En el caso de que se desea liberar la memoria ocupada por un vector, ahí hay que agregarle este símbolo. Con este símbolo le indicamos que lo que estoy eliminando es un vector. Vean, pues, aquí creé un vector. A la hora de eliminarlo hay que agregarle este símbolo acá, ¿verdad? Los corchetes, para que entienda que es un vector. Así como hay funciones amigas, resulta que también hay clases amigas. Ya lo hemos visto y me alegra que si no hay preguntas mucho sobre esto, es porque con la clase complejo se logró el objetivo, ¿verdad? De diferenciar cada uno de los componentes. Pues, así como existen funciones amigas, pueden haber clases amigas. Veamos. Imagínense que ustedes tienen una función c-cuenta y ustedes tienen un valor, ¿verdad? Que se lo pasan de manera implícita, lo que sea. Para que actúe sobre un segundo o un tercer objeto, por ejemplo, ustedes quieren hacer una transferencia bancaria, hay que pasarle ese argumento, esos 10.000. Entonces, se puede concluir que a pesar de las grandes ventajas que tiene el encapsulamiento, yo ocupo que este dato ahora me lo maneje otra clase. Digamos que hay una clase para manejar la cuenta personal, pero yo necesito una clase diferente para manejar las cuentas entre bancos. No sé si han escuchado que últimamente se ha puesto de moda, pero fue en el último año, ¿verdad? Básicamente en la pandemia, donde las personas recibían su salario en un banco, pero las tarjetas de crédito eran de otro. Entonces, lo que la gente hacía normalmente era ir a un lugar donde hubieran todos los bancos, ¿verdad? A un centro financiero que suelen haber en Metrocentro y en todos lados, que hay varios bancos cerca. Sacaba el dinero en un lado y lo iba a pagar en el otro y ya quedaba resuelto. Pero en la pandemia se potenció que ahora se puede desde la banca en línea de un banco
pagar tarjetas de otro. Ahí se pone entonces, miren, en un grave problema el encapsulamiento, porque ya le estoy pasando un dato de una clase a otra. Sí, la cuenta del Banco Agrícola no es la misma cuenta del Banco Cucatlán, ¿verdad? Pues cuando se dan esas cosas, y supongo que fue el trabajo que se hizo en todo el 2020, ¿verdad? Y es la novedad ahorita de la banca en línea, es que también las clases se pueden hacer amigas, ¿verdad? Ya entendemos cómo funciona la función friend, pero una clase, estoy hablando de esto ahora, una clase que se declarara friend de otra, todas sus funciones miembros son friend de la segunda. Entonces, es interesante, todas las funciones miembros para manejar la cuenta del agrícola se ven como funciones amigas en toda la clase para manejar la cuenta del Cuscatlán. No sé si me doy a entender usando el ejemplo de los bancos. Entonces, Diga. para declarar la clase, debo declarar la clase friend, debo declararla en la otra clase, en la que va a Decir de pasar. que esa clase es amiga, correcto. Es correcto. ¿Cómo se hace en C? Insisto, nadie está usando C ahora, pero las bases y detrás de lo que está en Java y todo sigue siendo C. ¿Cómo se hace esto en C? Imagínense, tienen una clase cualquiera, van a comenzar a definirla. Justo antes de definir si es privado o si es público, ustedes le dicen, quiero que se haga amiga de una clase y le escriben la palabra friend. En la otra clase, ¿verdad? En la otra clase, en la clase amiga, hacen la misma vinculación, ¿verdad? Es muy importante tener en cuenta que esta relación funciona solo en una dirección. Es decir, la clase, la clase cualquiera, al hacerse amiga de la clase amiga, ella le está cediendo todas sus funciones miembros como funciones amigas, ¿ya? Pero si queremos que también sea bilateral, pues también en la otra debe de declararse amiga, ¿verdad? Ambas deben declarar amiga a la otra. Eso es lo que está explicando en todas estas líneas. ¿Qué otra situación puede darse? Vean este ejemplo. Vean este ejemplo. Imagínense que ustedes tienen una clase vector, pero ustedes dicen, y si alguien por error, en lugar de meter un vector, metiera una matriz, que sea amiga de la clase matriz. Imagínense que estos son dos códigos completamente distintos. Pero la clase matriz también quiere ser amiga de la clase vector. Entonces también la declara amiga, ¿sí? Pero aquí se da un problema de ambigüedad, así como el del quién llegó primero, ¿verdad? El huevo y la gallina, que es el gran enunciado de los evolucionistas, ¿verdad? Como no aceptan que hubo creador, pues quién llegó primero, el huevo o la gallina, y ahí se entrampan en toda esa filosofía. Pues lo mismo pasa acá. Si vector va a ser amigo de matriz y si matriz va a ser amigo de vector, pues sí, ¿quién llama primero a quién? Fácil, está resuelto. Alguien tiene que ser creado primero. Y entonces lo que hicieron los de C es, a pesar de que no sabemos quién es clase matriz, le hacemos una declaración anticipada. Miren, va a existir una clase llamada matriz. Hágase amiga de ella. Ya, en el siguiente código, la clase matriz simplemente llama a la vector que sí ya fue creada. Pues vean, este detalle es interesante. Nosotros no vamos a meternos a hacer funciones, clases amigas, se los digo desde ya, ¿verdad? No queremos, no vamos a profundizar la PO hasta ahí, pero quiero que sepan que existe, ¿verdad? Y entienden que esta clase está definida y pongo de amiga a la otra. Esta clase aquí está definida y pongo de amiga a la otra. ¿Por qué tengo que hacer esto?
No sé si se puede decir así, pero para que se haga amiga de algo que ya existe. No, casi lo dijiste bien. Para que se haga amiga de algo que aún no existe. Para eso es. Pero estabas muy cerca. Es por eso. Lo primero que me puse a escribir fue la clase vector. Pero yo quiero que sea amiga de la clase matriz, pero todavía no la he codificado. Entonces ahí hago una declaración anticipada, ¿verdad? Aún no existe. Ya cuando me escribo, me siento a escribir la clase vector sí existe, ¿ya? Entonces, sí, me hago amigo de algo que sí existe. ¿Se entiende? Bueno, lo que hemos estado hablando es lo que aquí dice, ¿verdad? Creo que esta diapositiva eh, le dejé todo el contenido del guión de clase, ahí está bien, pero básicamente lo que explicamos en cada código es lo que está explicado ahí. Veamos, veamos el código. Bien, esta clase es ya la final, ¿verdad? Con todo y el nombre y todo lo que lo que le habíamos agregado. Ustedes vean, aquí estoy creando, ¿verdad? El objeto que va a llevar un nombre, el saldo y el interés. Luego, de una vez he declarado y he definido estos métodos que son tan cortos, ¿verdad? Son tan cortos que lo puedo tener así, ¿verdad? De hecho, si ustedes recuerdan, el compilador cuando ve códigos cortos y los ve que los he declarado y definido de una vez, ¿en qué los convierte? ¿Recuerdan? ¿Cómo se llama ese tipo de funciones? Función Al, inline. exacto. Algo que solo tiene C también, ¿verdad? Algo que solo tiene C++, perdón. Entonces la convierte en funciones inline. Hay dos formas de hacer las funciones inline. Que se lo escriba en la palabrita inline antes antes de escribir la declaración de la función, o que la declare y la defina de una vez. Son dos casos en los que el compilador va a decidir si la hace inline o no. ¿Qué pasaría si yo en lugar de usar el método, yo quiero acceder directamente a la variable? Vaya, vean que es un poco diferente como la mensajería de Dev C++, miren, me manda errores en dos puntos, pero se entiende, me dice, usted ya declaró esta variable como privada, entonces aquí esto no lo puede hacer. No dice eso, ¿verdad? Pero con lo que hemos estado estudiando entendemos que nos está señalando dos puntos. Creo que está muy bien la ayuda del DC++ para corregir errores, porque aunque el error está aquí, él intenta explicar por qué hay un error, ¿verdad? Le dice, va, sí, hay un error en la línea 38 porque vea lo que hizo en la línea 17, ¿verdad? Por eso no se puede. Entonces es un hecho que esto no funciona y lo hago llamando el método. No lo voy a ejecutar porque si se fijan, ¿creen que veríamos algo si lo ejecuto? No, No, ¿verdad? No hay ningún cout. Entonces, aquí simplemente estamos estudiando el código, ¿verdad? Hagamos lo mismo. Digamos que aquí quiero acceder a la variable dato.
De nuevo me manda dos errores, ¿verdad? Me dice, usted declaró como privado, ¿verdad? Aquí lo dice como privado la variable, y luego me dice dónde está el error, ¿verdad? Vean que así, a simple vista, ahí no me está diciendo nada, ¿verdad? ¿Qué es within dentro de este contexto? Con este contexto, ¿verdad? Eh, Me quiere decir que si si esta instrucción estuviera acá, lo que sea que esté haciendo aquí sí me serviría, pero dentro de allá no, dentro de ese entorno, ¿verdad? De ese entorno no puede pasar nada, ¿verdad? Ahora pues de nuevo me da cero errores, ¿verdad? Y al ejecutarlo vean que no me muestra nada, pero aún se tomó sus segundos, miren, ¿verdad? No fue que, no es que no ha hecho nada, ¿verdad? Aún se tomó su medio segundo, una centésima de segundo. Bien, pues jóvenes, la clase de ahora era el objetivo, que viéramos la diferencia en C++ y las similitudes que hay entre estructura y clases. ¿A qué conclusión llegamos? Y es bonito porque en esta clase ya casi el vocabulario lo manejamos todo, ¿verdad? ¿Qué constructores, qué funciones set, qué funciones get? Pero ¿a qué conclusión llegamos entre las similitudes y las diferencias? Que una estructura de tipo pública no acepta encapsulamiento. En cambio, una clase puede ir a un encapsulamiento. Ok, eso es excelente, pero al final nos sorprendieron, ¿verdad? Porque al final, También sobre lo de las clases que pueden hacerse amigas. Este, Eso sí me sorprendió bastante porque no creí que se iba a hacer una clase amiga. es curioso, ¿verdad? Escribir una clase completa para que sea amiga de otra clase, ¿verdad? Muy bien. En cuanto a las similitudes con una estructura de una clase, ¿soportan las estructuras en C++ bloques privados y bloques públicos? ¿Sí o no? Mauricio ha participado mucho hoy y me parece muy bien, pero también me gustaría que participen los demás, ¿verdad? ¿Puedo colocar sesiones privadas y públicas eh, en una estructura? No lo soporta la estructura. Ok, excelente Melvin por participar. Vean, llegó el momento de hacer la comparación, ¿verdad? Llegó el momento de hacer la comparación. La gran diferencia es lo de Private, pero esto lo dijimos. Definiendo la clase con la palabra struct, la opción por defecto es pública. Definiendo la clase con la palabra class, la opción por defecto es private.
Pero ¿qué dice el segundo punto? A ver, ¿quién lo lee, por favor? ¿Quién lee el segundo punto? Yo, ingeniero. Ok. Si se incluyen las dos palabras public y private, es igual que utilizar struct o class. En lo sucesivo se utilizará la palabra class y se considera más segura y más Exacto. propia de C++. Entonces, a pesar de que en intro entendimos cómo funciona struct y todo lo que pasa en C, según lo que acaba de leer su compañero, en C++, ¿son diferentes o son iguales? Diferente. Vamos a dejar más lectura comprensiva. No, no pueden ser diferentes. Vean, aquí lo dice, ¿ven? Son iguales. Es igual utilizar struct en C++, ¿verdad? Estamos hablando de C++. Es igual utilizar struct o class. Solo que uno trae por defecto a public y otro trae por defecto private. Pero si yo las escribo de manera explícita las dos palabras, pues da igual. Entonces dice que de aquí en adelante, ¿verdad? Lo que vamos a utilizar siempre va a ser la palabra class. Pero resulta que en C++ las estructuras son verdaderas clases. Y ya lo decía esta presentación en el mismo principio, ¿verdad? ¿Dónde está? Aquí está. En C++ las estructuras definidas, como en el ejemplo anterior, son verdaderas clases, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo interesante? Que si usted a las estructuras no le escriben ni private ni público, no le va a dar error. Si usted no hace los métodos miembros, sino que los hace fuera, no le va a dar error. Pero si usted le incorpora toda la forma de la que se escribe una clase, también se lo va a aceptar. O sea, como que si las estructuras estuvieran recargadas, pueden funcionar como estructuras de C o pueden funcionar como clases de C++. Ahí podríamos quizás intentar interpretar esto, ¿verdad? Bueno, espero que los que no estén participando, estas cosas les queden claras, porque ahora ha sido un día de recapitular, ¿verdad? Sobre clases. Ya no darle al ejemplo complejo, sino que ya ver el tema de clases desde otra perspectiva, con cualquier ejemplo, ¿verdad? Hoy nos hemos metido al caso de secuenta. Vamos a ver la siguiente clase porque es que es bueno hacer constructores y no siempre dejar que el constructor vaya de oficio. Así que les pido que lean el material y estén en la próxima clase. Ahorita solo, antes de que se vayan, vamos a terminar aquí, vamos a terminar temprano, pero antes de que se vayan, déjenme tomar la asistencia. Les animo a que asistan a clases, se queden en ellas, porque de aquí en adelante, hasta el siguiente parcial, lo voy a estar haciendo, voy a tomar la asistencia. Y si no tienen la cantidad de asistencia que se espera, ¿verdad? Prudencial, están en peligro de no poder hacer su examen, ¿verdad? Veo conectado 38, me parece muy, muy pocos. Y voy a comenzar a tomar asistencia. Siempre he tomado, pero voy a tomar asistencia con más
más frecuencia, ¿verdad? Los próximos días. Vaya, vean, ahí les ha proporcionado su compañero la película de... No, ¿sabes qué, Jorge? Esa película la van a tener que ver el miércoles 13, ese día que no vamos a tener clase. Ese es el día de ver la película. Está interesante, ¿verdad? Es la comedia de este señor canadiense, que es casi siempre la misma en todas sus películas, pero es interesante eso de lo que ocurre, ¿verdad? De lo que ocurre en el mundo de los programadores. Para mí, que es muy inteligente el que hizo esa película, porque yo creí que iba a ser solo más de dentro del mundo del juego, es la misma historia del superhéroe, ¿verdad? Que no quería hacer, pero que fue. Pero no, es muy bonito. Para mí que el 40% del tiempo de la película pasan en el área del programador y todo lo que ocurre ahí, ¿verdad? Bueno, les dejo, hablamos en la próxima clase, nos vemos el miércoles 6, ¿verdad? Que tengan ahí buen día.